Empezamos con la información. 60 días de estado de excepción y 3 días de luto nacional fueron decretados la madrugada de hoy tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El presidente de la República, Guillermo Lasso, convocó a un gabinete de seguridad junto a todas las autoridades de los poderes del Estado. Ahí se aseguró que la medida busca ofrecer las garantías necesarias para llevar adelante las elecciones excepcionales del 20 de agosto, cuya fecha fue ratificada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint. Expresamos nuestras condolencias a familiares, amigos, coidiarios y al movimiento político. Comunicamos también que la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables en cumplimiento del mandato constitucional y legal, así como todas las actividades planificadas en el calendario electoral aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Que no vamos a retroceder. El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Ante la gravedad de los hechos que conmociona al Ecuador, voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, ¿qué derechos se limitan con este decreto de excepción? Específicamente se han mencionado 3. La libertad de reunión, la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia enviada o recibida. Esto de acuerdo a lo establecido en el decreto 841 que justamente veíamos que el presidente Guillermo Lasso firmó. Lo que significa que el derecho de la libertad de tránsito se mantiene. No hay toque de queda. En redes sociales se especulaba mucho eso. A escala nacional no hay toque de queda. Usted puede movilizarse libremente por todas partes. Evidentemente, en Durán, Manabí y Los Ríos rige el toque de queda anterior que hubo dentro de este otro estado de excepción, pero con lo que acaban de decretar anoche, no hay toque de queda. Lo que se busca con este estado de excepción es que la policía y Fuerzas Armadas puedan hacer mayores controles y sobre todo, donde vean que haya riesgo de posibles atentados, ataques o amenazas, poder intervenir sin la necesidad de todos los protocolos anteriormente mencionados por el decreto que dices, Carolina. Así es, faltará entonces conocer desde el Consejo Nacional Electoral cómo se procedería en las elecciones. Lo que sí sabemos es que podría ocurrir, por ejemplo, como ya ha pasado con otros candidatos a otras funciones del Estado, lo que ha ocurrido es que en la papeleta se deja pues el nombre de la persona, que en este caso Fernando Villavicencio ha sido asesinada, y en las elecciones se puede votar incluso por esa persona. Evidentemente tomaría, de ser el caso de ganar, y este ser el caso, tomaría posesión su vicepresidenta después de un proceso largo. Estos detalles tendrá que decirnos pues el Consejo Nacional Electoral, pero más adelante ya lo aclaraba también constitucionalistas lo que ocurrió el día de ayer, aunque lamentable, y evidentemente nos solidarizamos con la familia del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. La muerte de un candidato no constituye causa de suspensión o aplazamiento de las elecciones. Corresponde que la organización política lo reemplace por otro candidato. Esto es lo que dice el artículo 112 de la LOE.
Y eso justamente se reformó en la última reforma que hubo al Código de la Democracia en 2020, porque previamente sí se estipulaba que si existía un evento así, se podrían aplazar o suspender los comicios. En este caso, con la reforma que fue promulgada en diciembre de 2020, ya se establece que no. Es por eso que ayer hubo la ratificación de que las elecciones se mantendrán en el 20 de agosto, pero además también todas las actividades que estaban planificadas, como por ejemplo el debate del 13 de agosto, que será este domingo y que será justamente aquí en Ecuador TV. Y hay un argumento técnico y constitucional. Recordemos que lo que estamos viviendo con estas elecciones anticipadas es algo fuera de lo común, porque se disolvió la Asamblea Nacional y se acortó el periodo presidencial que debía concluir en 2024 para un nuevo presidente en 2025. Se lo acortó y por eso es que tienen que cumplir los plazos, porque son solamente 6 meses desde el que se hizo este decreto para disolver la Asamblea que tiene para mantenerse en el poder el gobierno actual. Entonces no lo pueden aplazar porque eso cambiaría todo el cronograma y es otro de los argumentos que ha dicho el CNE que tenían que tomar a consideración. Por eso tienen que ser las elecciones el 20 de agosto y este día domingo ratificamos, hay debate nacional con los candidatos a la presidencia desde la sede de Ecuador TV. Una cosa solo para terminar sobre estos decretos suscritos anoche, el del luto nacional. ¿Qué significa eso? La bandera en todo acto público se tiene que izar hasta media asta. El asesinato perpetrado al candidato presidencial Fernando Villavicencio, amigos televidentes y oyentes del movimiento Construye, fue aproximadamente a las 18 horas. En la siguiente nota hacemos un recuento de estos últimos momentos de terror. Este fue el último video con vida del candidato a la presidencia del Ecuador, Fernando Villavicencio. En cuestión de segundos ingresa en su auto y a pesar del resguardo privado que lo acompañaba, varios impactos de bala lo alcanzan. Quien logra grabar esos últimos instantes de su vida salía también del mitin que se organizaba en el Coliseo Anderson en la ciudad de Quito minutos antes. Fueron segundos, pero parecieron una eternidad. No fue el único que resultó herido. Hubo más personas, pues culminaban una concentración política. En redes sociales circula un video en el que se observa a personas que intentan resguardarse. Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio. Acaba de sufrir un atentado. Hay gente tirada en el piso tratando de protegerse mientras otros corren ante los disparos. Momentos de terror. Villavicencio fue llevado en la misma camioneta donde le quitaron la vida hacia la clínica de la mujer, mientras otros heridos fueron llevados hasta en brazos. Imágenes de dolor. Imágenes de un país irreconocible. Andrea Orbe, Noticias 7. Siete de la mañana con 9 minutos. Vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Paco Urbina de El Telégrafo, también de nuestro medio aliado desde Medicina Legal, para que nos dé detalles de lo que está ocurriendo a esta hora. Paco, adelante, buenos días. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal, compañeros en estudio? Muy buenos días. En efecto, estamos aquí en la Mariana de Jesús, justamente en las afueras de Medicina Legal, donde varios miembros de la policía resguardan fuertemente el lugar donde se encuentra todavía hasta esta hora de la mañana el cuerpo de Fernando Villavicencio. Tenemos entendido, según lo que hemos podido consultar, que a partir de las 8 o 9 de la mañana los restos del candidato presidencial serán entregados a sus familiares, quienes se retiraron del lugar aproximadamente las 12 de la noche. En estos momentos se encuentra el lugar poblado, están no solo de policías, sino también de compañeros de otros medios de comunicación que se han trasladado hasta este lugar para tener los últimos detalles de lo que es este lamentable hecho que ha enlutado al país. Comentarles un poco, el cuerpo del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue retirado aproximadamente pasadas las 11 de la noche y traído aquí a Medicina Legal. Los familiares de Villavicencio estuvieron acompañándolo hasta pasada la medianoche, luego se retiraron. Hasta el momento estamos esperando también que se nos confirme por parte de las personas, de los policías,
a qué hora será o se estima que lleguen los familiares. Se tiene previsto que a partir de las 8 o 9 de la mañana se dé esto. Sin embargo, todavía no es información oficial. Es lo que los miembros de la policía nos han podido comunicar. Enseñarles un poco que las afueras de aquí de Medicina Legal se encuentran resguardadas por la Policía Nacional, quienes no se han movido aquí, según lo que hemos podido consultar con personas que laboran a los alrededores de este sitio, quienes nos han confirmado que el movimiento ha ido disminuyendo con el paso de las horas. Todos están esperando que los familiares puedan llegar a este lugar. Lo que les puedo comentar en este momento, desde acá, desde Medicina Legal, compañeros, ustedes en estudios. Bien, Paco, si nos puedes tal vez mostrar en imágenes cómo se encuentra ese sitio a esta hora de la mañana. Además, tenemos o sabemos que a las 10 de la mañana se ha convocado una rueda de prensa de parte de los familiares. Tal vez tienes información sobre aquello y cuéntanos también sobre las calles alrededor de Medicina Legal. ¿Están cerradas? ¿Hay tránsito vehicular que está restringido tal vez? Perfecto, André. En este momento les voy a mostrar cómo se encuentra en el lugar. Como ustedes pueden observar en las imágenes, de momento se encuentra un tráfico normal, no existen calles cerradas, los negocios, como les comentaba, se están realizando con total normalidad. Existen varios compañeros de medios de comunicación quienes se han apostado a los alrededores del lugar para también dar informes respecto a la situación que se está viviendo en estos momentos aquí en Medicina Legal. Lo que conocemos es que se tiene previsto que entre las 8 y 9 de la mañana acudan los familiares de Fernando Villavicencio para que les entreguen el cuerpo del candidato presidencial. Por lo pronto, no existen calles cerradas, el tráfico se desarrolla con total normalidad. Los comercios están también trabajando. Hemos conversado con algunos de ellos y nos han comentado que no ha existido ninguna novedad, que a partir de las 6 de la mañana que ellos ya comenzaron a abrir sus puestos, sobre todo las casetas donde venden bebidas y este tipo de cosas. Nos han comentado que no ha existido ningún tipo de impedimento para que ellos realicen su trabajo. A partir de las 12 de la noche de este día fue que los familiares de Fernando Villavicencio se retiraron de aquí del lugar de Medicina Legal y sin dar mayor información, sobre todo de dónde sería el sepelio, dónde se velarían los restos del también ex asambleísta. Ustedes pueden observar en las imágenes cómo el tráfico se sigue desarrollando sin ninguna novedad aquí en la Mariana de Jesús, en el norte de la capital. Es lo que les puedo comentar hasta el momento y lo que se ha podido recabar. Como les mencionaba, reiterar, se tiene previsto que entre las 8 y 9 de la mañana los familiares de Fernando Villavicencio acudan hasta Medicina Legal para retirar los restos del ex asambleísta. Paco, tenemos una inquietud adicional. Se encuentra en Medicina Legal el cuerpo del gatillero, del delincuente que fue aprendido y lo ha aplicado la fuerza el día de ayer, que fue abatido. Nosotros hemos consultado sobre esta información, sin embargo no nos han dado una respuesta. Se tiene entendido que sí, que llegó hasta este lugar. Sin embargo, de momento con los uniformados que hemos podido conversar no nos han confirmado esta información, María Mercedes. Muchísimas gracias, nuestro compañero Paco Urbina, desde los exteriores de Medicina Legal en la ciudad de Quito. Cualquier información, pues volvemos a contactarnos cuando lleguen los familiares más adelante, entre las 8 de la mañana, casi al finalizar nuestro informativo. Esa merita, pues nos quedamos un poco más. Gracias, Paco. 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos a seguir con más información y vamos a hablar sobre estos 9 heridos, que es el saldo que dejó el ataque armado que cobró la vida de Fernando Villavicencio, quien se encontraba en un mitin político en Quito. En los exteriores de la Clínica de la Mujer se vivió horas de tensión de los familiares de los heridos en esta casa de salud. Vamos a ver. Todo sucedió en segundos. Luego del estruendo de las balas y los gritos, se confirmaba que el candidato Fernando Villavicencio había sido alcanzado por varios proyectiles. Agáchate, agáchate. A ese mismo tiempo, metros más allá, al menos 3 perpetradores huían del lugar. Un testigo privilegiado captaba la detención y sometimiento del presunto gatillero. En las imágenes se ve cómo quiere escapar y es impactado por un proyectil y quizás hasta 2. Lo mueven fuera de la vía. Los autos siguen su camino.
Pero el testigo desde su ventana hace un giro y logra captar la secuencia más dura, triste y frustrante que un país puede ver. El candidato era ingresado a una casa de salud apenas a 100 metros del lugar del atentado. Las imágenes desgarran. Minutos después se confirmó la muerte de Villavicencio y casi al mismo tiempo la del principal y único sospechoso, que antes había sido detenido, herido por el cuerpo de seguridad del candidato y conducido a la unidad de flagrancia del norte de Quito. Herido por el cuerpo de seguridad del candidato y conducido a la unidad de flagrancia al norte de Quito, según lo informó la fiscalía. Su cuerpo en la calzada dejaba ver su camuflaje, una bandera llena de sangre que fue usada para confundirse entre los simpatizantes y cometer el asesinato. José Antonio Sánchez, Noticias 7. Bien, lo rectificamos entonces. De esta nota hablábamos pues de uno de los posibles o presuntos asesinos de Fernando Villavicencio, que fue abatido minutos u horas después cuando fue trasladado a la unidad de flagrancias, pero no fue el único detenido. Ya en la madrugada la fiscalía pues informaba sobre más personas que habían sido detenidas tras allanamientos. Ahí tenemos en nuestra pantalla. Fiscalía dice: en procedimiento flagrante y con la supervisión jurídica de Fiscalía, 6 personas han sido aprehendidas hasta ahora durante allanamientos ejecutados en Conocoto, en San Bartolo, esto en el sur de Quito, en el contexto del asesinato de Fernando Villavicencio. Además, ponen también en un vehículo estacionado en uno de los inmuebles allanados en Conocoto, se encontró una maleta con armas y granadas en su interior. Indicios que están siendo ingresados en cadena de custodia al momento. Los allanamientos continúan en Guamaní. Esto lo ponían hace aproximadamente 5 horas, es decir, aproximadamente a las 2 de la mañana se han realizado varios allanamientos entonces. Y lo de las granadas es importante porque también tuvimos pues información de aquello ayer. Claro, ayer, aparte de los disparos, hubo un lanzamiento de una granada que no estalló, pero la policía la encontró en la zona del crimen y luego se hizo la explosión controlada que se realiza generalmente para evitar cualquier tipo de incidente con este tipo de situaciones. Para contarle a la gente la información que conocemos de primera mano, la policía mediante cámaras de seguridad estuvo monitoreando y rastreando a los presuntos responsables de este atentado directo contra Fernando Villavicencio, y es así que una vez, minutos después de que se concretó el ataque en los exteriores del Coliseo Anderson, es que empezó este protocolo y operativo por toda la ciudad de Quito que conocemos. En estos momentos siguen tras la pista de otros posibles vinculados al caso. Justamente por estas cámaras de seguridad, además de la aprehensión que se hace in situ del sospechoso que pues en este cruce de balas resulta herido y posteriormente muere en la unidad de flagrancia, se tenía ya la información de que él estaba dentro de la gente que acompañó a Fernando Villavicencio hasta la salida, en el momento en el que iba a subirse a su vehículo. En los videos se pueden ver, él se encontraba con una gorra negra y puesta también una camiseta con la que pudo pasar desapercibida, una de las camisetas del movimiento Construye que lo acompañaba. Eso pudo ser identificado por las cámaras de seguridad que había en la calle, en la avenida Gaspar de Villarroel y Amazonas, y así finalmente se identificó también a qué personas le acompañaban. Posiblemente son los sospechosos y detrás de ellos está la pista de las autoridades. Solo para ratificar, 6 detenidos hasta ahora en lo que ha sido estos operativos aquí en la ciudad de Quito. 6 heridos y confirmamos 9 heridos. Es el saldo que dejó el ataque armado que cobró la vida de Fernando Villavicencio, quien se encontraba en un mitin político en Quito. En los exteriores de la Clínica de la Mujer se vivió horas de tensión de los familiares de los heridos en esta casa de salud. Vamos a ver. Incertidumbre, tensión y hermetismo es lo que se sentía en los exteriores de la Clínica de la Mujer en Quito, donde fue trasladado Fernando Villavicencio al salir de un mitin político y donde se confirmó posteriormente su muerte. El ataque dejó al menos 9 personas heridas, según un comunicado de la Fiscalía General del Estado en Twitter. En los exteriores de la clínica se encontraba un contingente policial, familiares de los heridos, que esperaban noticias de sus seres queridos, como de la candidata asambleísta Gisela Medina, quien estuvo junto a Villavicencio. Aún no tenemos información oficial, está en exámenes básicamente y bueno, pedir la vida de nadie. Lastimosamente no le pude acompañar al mitin que tenía aquí en Quito, pero nos llegó la noticia y viajamos desde la Tacunga para estar junto a ella.
Cerca de las 9:30 de la noche llegó una ambulancia de medicina legal para trasladar el cuerpo del ex asambleísta. Mientras se llevaba a cabo este procedimiento, el tío del presidenciable Galo Valencia expresó sus cuestionamientos ante la seguridad que recibía. Indescifrable este hecho, este asesinato. No entendemos dónde estuvo la policía, dónde estuvo el resguardo policial, sabiendo que Fernando tenía un 96% de amenazas y más los últimos días fue amenazado por este grupo criminal. No entiendo yo dónde estuvo la policía para custodiar la vida de Fernando y los que estuvimos ahí. Carlos Figueroa, amigo cercano, fue otra de las personas que estuvieron presentes en el momento del atentado y expresó con dolor cómo vivió esos momentos. Cuando se escuchó una balacera terrible, te diré que eran más de 30 tiros, 40 tiros, no sé cuánto. Sí. Y tú sabes perfectamente que es a través de esos grupos mafiosos de sicarios que se mueven estas organizaciones. Luego de la salida de la ambulancia de medicina legal, poco a poco se fue vaciando las calles, quedando únicamente los cercos. Manuela Bedón, Noticias 7. 7 de la mañana, 22 minutos. Vamos a salir nuevamente del estudio. Vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Valeria Heredia desde los exteriores del Coliseo del Colegio Anderson a esta hora para que nos detalle cómo está la situación en estos momentos. Valeria, buenos días. ¿Cómo estás? Adelante. Buenos días, compañeros. Qué gusto estar en este espacio informativo con ustedes. Les cuento que estoy en la intersección de la Gaspar de Villarroel y Amazonas, en donde precisamente vemos detrás mío toda la clínica de la mujer donde están los heridos. Se supone que serían 9 heridos que resultaron de este ataque armado que se dio el día de ayer en horas de la tarde y que tuvo como producto el asesinato del candidato presidenciable Fernando Villavicencio. Si vemos en este momento está llegando ya la unidad de criminalística de la Policía Nacional que han venido a tomar procedimiento, a recabar diferentes indicios en el lugar de los hechos, básicamente. Vamos también ahorita a hacer un paneo, vemos al final que está la clínica de la mujer, vemos a los efectivos de la Policía Nacional que ya están tomando procedimiento y también vemos que toda esta zona está acordonada. Básicamente desde la calle Pereira hasta la Gaspar de Villarroel ya no hay movilidad por la zona, vemos muy pocas personas, obviamente muy pocos carros también, y hacia el otro lado está el Colegio Anderson, donde se dio este ataque armado que terminó con la vida del candidato presidenciable. Ahorita esta es el ambiente que se vive. Vemos también que hay policías metropolitanos que están igual custodiando este sector del norte de la ciudad. No sé si ustedes, amigos, tienen alguna pregunta para comentarles. Hola, Vale, ¿qué tal? Muchísimas gracias por ese reporte. Cuéntanos un poco si es que has visto familiares de los heridos, cuántos heridos se han confirmado. Hasta el momento teníamos pues la cifra de 9 heridos. Esa cifra continúa pues siendo la misma. Además de aquello, ¿qué calles están cerradas? ¿Cuánto alrededor está cerrado? Hasta el momento, compañera, básicamente son 9 heridos los que se confirmaron desde el día de ayer. No hemos podido tener acceso directo a la clínica porque también está custodiada con seguridad de ellos propia y es lo que no hemos visto mayor movimiento de familiares. Básicamente no hay aglomeración, no se observa absolutamente nada. Lo que sí hemos visto es, como te había comentado, es que están cerradas las calles aledañas. Básicamente está desde la calle Pereira. Para que las personas un poco se ubiquen, es la calle del Mercado Iñaquito la que está cerrada. Desde ahí para el norte no pueden pasar. Y desde la Gaspar de Villarroel, todo está coronado con cintas amarillas. Entonces, la mayoría de la gente que me imagino que trabaja o que vive por este sector están caminando o también están movilizándose a través de bicicletas o de motocicletas. Carros definitivamente no están pasando por estas calles. Vale. Estamos perdiendo la comunicación con nuestra compañera. Este y oeste.
Entonces estamos con varias calles cerradas a la movilidad de las personas y como les había comentado, está personal de tránsito dirigiendo y también desviando el tráfico. Así que les comentamos, amigos y amigas, que mejor tomen vías alternas para evitar congestión en las calles aledañas. Bien, muchísimas gracias por este reporte. Nuestra compañera Valeria Heredia, desde los exteriores en la zona de la Clínica de la Mujer al norte de la capital. Claro, ¿quieres preguntar? ¿Algo Vale, más, no te vayas aún. No. Ah, ok. Es información que se está generando de última hora para seguir comentando de lo que ha ocurrido, porque se conocen ya más detalles. Justamente Carlos Figueroa, un amigo cercano y médico de Fernando Villavicencio, está dando en estos momentos una entrevista para Blue Radio Colombia, en donde él pues da detalles como que efectivamente el auto en el que Fernando Villavicencio es ingresado el día de ayer no era en el que debía ir. El carro blindado que lo iba a transportar estaba a 30 segundos de llegar al punto, y también que por pedido explícito de Fernando Villavicencio él no había seguido la recomendación de usar chaleco antibalas, a pesar de que su seguridad se lo había solicitado por las amenazas que ya tenía y que pues él mismo las había hecho públicas y había denunciado en fiscalía días atrás. Utilización no solo de chalecos, sino también de otros implementos también de seguridad que se debían haber utilizado. El día de ayer también estuvimos en las afueras de los exteriores de la Clínica de la Mujer, y ahí también pudimos conversar con Carlos Figueroa. Otro de los datos que él nos daba es que ellos estaban siendo apoyados por Agustín Intriago, alcalde de Manta, y él decía y aseguraba que los dos asesinatos tienen pues una conexión. Él además pues evidentemente muy consternado nos contaba que no pudo asistir a ese mitin donde estuvo Fernando Villavicencio minutos antes de que lo asesinaran, pero que pues él sabía de las amenazas, sabía pues que Fernando Villavicencio había solicitado este resguardo policial y también seguridad privada porque ya lo habían llamado a amenazar. Incluso esa es una de las críticas. Otro de los familiares, el tío de él, mencionaba, bueno, tuvo que haber una mejor previsión de lo que era este riesgoso evento, que era público, que era en la capital. Quizás por ese lado se confiaron un poco, mencionaba él. Lo cierto es que lo atacaron de una manera sorpresiva. Hay las imágenes que las hemos podido observar, y si quieren, compañeras, podemos recapitular las amenazas porque hemos preparado un reportaje de ese tema. Y esto además hay que recordar, Fernando Villavicencio venía ya de varios mítines políticos en varias provincias del Ecuador, es decir, no era el primero. En esta semana incluso su agenda se había pues apretado un poco más, incluso estuvo en Chone, estuvo en Manabí, así es. Sí. Hoy tenía esta reunión en Calderón, pero evidentemente, como ya lo hemos dicho, había amenazas, Meche. Así es, ya había el candidato alertado semanas atrás de que una organización narcodelincuencial lo había amenazado directamente, que incluso lo seguían. Sin embargo, en sus discursos políticos y públicos mantenía su propuesta de combatir a las mafias. Vamos a ver. A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy. Camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Así de contundentes eran los mensajes de Fernando Villavicencio en sus mitines de campaña hacia las mafias que lo amenazaban. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. De forma frontal hablaba acerca de quienes trataban de intimidarlo con advertencias directas de acabar con su vida. Nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. Pero con el paso de los días y de las intervenciones del candidato presidencial, las amenazas ya no eran simples palabras para generar pavor. Un dirigente de Gente Buena de Manabí recibió la visita de varios emisarios de alias Fito. Esta fue una de sus últimas entrevistas y en ella contaba que si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros, me van a quebrar. Pero el presidenciable seguía con su discurso. ¡Vengan, aquí estoy! Dijeron que me van a quebrar. ¡Aquí estoy! ¡Aquí está Don Villa! Y en apariciones públicas aseguraba que no se callaría. Con las mafias no se pacta. Aunque me amenacen, con las mafias no se pacta. No vamos a pactar. Vamos a someterlo con la fuerza de las armas. E incluso anunciaba las acciones que tomaría en contra de los grupos de delincuencia organizada que operan en el Ecuador.
en el caso de ganar las elecciones. La policía sabe exactamente dónde están los mafiosos, pero no interviene. La policía interviene luego de un ataque. En mi gobierno vamos a cambiar las reglas del juego. Sin embargo, las amenazas no cesaban. Mientras Villavicencio apuntaba hacia el líder de los choneros, Adolfo Macías alias Fito, y al cartel mexicano de Sinaloa, las advertencias seguían llegando por medio de mensajes de celular con números domiciliados en el exterior y el seguimiento de sus pasos. Inmediatamente abordamos el avión en Guayaquil, rumbo a Quito, en la noche. El mismo oficial de servicio pasivo recibió una nueva amenaza diciendo: estamos aquí en el aeropuerto. Es decir, sabían exactamente todo lo que hacemos. Desde el 28 de julio, es decir, hace más de 10 días, denunció en la Fiscalía las amenazas que recibía, quizás sin pensar que este enfrentamiento directo con las mafias... ¡Que vengan los capos del narco! ¡Vengan! ¡Que vengan los sicarios! Se haría realidad. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bien, y en la madrugada, sobre las 1 de la mañana, pues se difundió, se hizo viral un video en redes sociales en donde la presunta, o digamos, ellos son presuntos miembros de la banda criminal Los Lobos, así se identifican, pues admitieron que ellos fueron quienes perpetraron este atentado contra el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Los Lobos, recordemos, operaban hace mucho tiempo abajo de los choneros, que digamos era la banda criminal que hasta el momento es la más fuerte aquí en el Ecuador. Ellos entonces se han atribuido este atentado. Lo que ellos mencionan es que habría un supuesto pacto, incluso financiamiento a campañas electorales, y que por ello entonces habrían atacado, y amenazan directamente también en ese video a Jan Topic. Dicen que será su siguiente blanco si no cumplen los supuestos compromisos que habría tenido con estas bandas delincuenciales. Pero Villavicencio, lo escuchamos ya, él siempre negó cualquier tipo de vínculo con este tipo de estructuras criminales. Y hay que decirlo también, esta información no ha sido confirmada de manera oficial. De hecho, por parte de los coidearios de Fernando Villavicencio se ha rechazado este vínculo que se intenta hacer con este video, que no se conoce si es real o es manipulado. Efectivamente hay que tener mucho cuidado con la información y la desinformación que existe en las redes sociales actualmente. Lo que podemos comentarles también es que hace pocos minutos se pronunció en su cuenta de Twitter la esposa de Fernando Villavicencio. No sé si producción me ayuda. Ella lo que puso es Verónica Sarauz en su cuenta personal colocó 3 minutos antes de las 7 de la mañana: a mi esposo lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país. Son las primeras reacciones oficiales que podemos mencionar y atribuir a Verónica Sarauz, hoy viuda de Fernando Villavicencio. Anoche también circulaba un audio que se especulaba que era de ella, que habían sido unas declaraciones hechas. Ahí tenemos justamente este tuit que lo publicó, como les decimos, a las 6:57 de la mañana. Es las primeras palabras que ella ha hablado respecto a eso. También, como mencionamos, a las 10 de la mañana se entiende que los familiares de Fernando Villavicencio darán un pronunciamiento, una rueda de prensa, y en él también pues se espera que se puedan dar más detalles de lo que será todo lo que vendrá, ¿no? El velorio, el entierro del candidato presidencial y también pues más pronunciamientos que harán por parte de la familia del también ex asambleísta Fernando Villavicencio. El audio presuntamente era de la hermana de Fernando Villavicencio el día de ayer. No de la esposa, sí, no de la todavía esposa, no se ha verificado. Eso no se ha verificado todavía. Vamos a conocer el perfil de Fernando Villavicencio. Periodista, sindicalista, activista político, Fernando Villavicencio se caracterizó por realizar varias denuncias contra actos de corrupción y por primera vez buscó llegar a la presidencia de la República. Vamos a revisar su perfil a continuación. ¿Por qué tienen que poner carros de seguridad política, agentes de seguridad política en los hogares de nuestras familias? Aquí estamos. Nacido en Alausí en octubre de 1963, Fernando Villavicencio fue un periodista y dirigente sindical. Trabajó como comunicador social en Petroecuador, para después ser sindicalista en la Federación de Trabajadores Petroleros hasta 1999. También ejerció el periodismo en varios medios de comunicación, donde publicó varias investigaciones como Arroz Verde y Caso Odebrecht, casos de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa, por el cual ya existen varios sentenciados. En 2021 logró ocupar un curul en la Asamblea Nacional por la bancada Alianza Honestidad, pero después se desempeñó como legislador independiente. En su paso por el legislativo fue presidente de la Comisión de Fiscalización, donde denunció varios casos de presunta corrupción como INA Papers, Coca-Cola Sinclair, Refinería del Pacífico. Además, formó parte del Frente Parlamentario Anticorrupción.
El escándalo político más grande que destapó bajo su liderazgo como asambleísta fue el llamado caso Petrochina, la deuda que presuntamente adquirió Ecuador con China durante el gobierno de Rafael Correa. Además, como presidente de la Comisión de Fiscalización, Villavicencio estuvo presente en el proceso de juicio político en contra del actual presidente Guillermo Lasso. Una vez disuelta la Asamblea Nacional el 17 de mayo del 2023, Villavicencio decidió buscar la presidencia de la República, auspiciado por los movimientos Construye y Gente Buena. Hace pocos días, exactamente el pasado 8 de agosto, Villavicencio acudió a la Fiscalía para denunciar un presunto caso de corrupción relacionado con la entrega de campos petroleros. Además, había anunciado que solicitará información sobre los presuntos vínculos que tendría el hijo de Gustavo Petro y la candidata por el correísmo Raiza Bulgarín por un caso de corrupción en el gobierno colombiano. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, entonces nos confirma producción, tenemos un contacto nuevamente con nuestra compañera Valeria Heredia. Vamos a una pausa y volvemos con ella porque se encuentra, como ya les habíamos comentado, en los exteriores de la Clínica de la Mujer y nos tiene más detalles, más testimonios. Ya regresamos. 7:38, tenemos un nuevo contacto con nuestra compañera Valeria Heredia, quien continúa en los exteriores de la Clínica de la Mujer. Tienes un testimonio, Valeria, adelante. ¿Qué nos cuentas? Compañeras, muchísimas gracias por el paso. Les cuento que acaban de darnos un comunicado de la Clínica de la Mujer, donde básicamente hacen un recuento de cuántos heridos están ahorita atendidos en esta clínica. Básicamente son 8 pacientes que fueron atendidos simultáneamente con heridas y traumatismos, presuntamente ocasionados por armas de fuego, dice el comunicado. Se atendió de forma inmediata y oportuna a los heridos conforme los protocolos de triaje START y fueron estabilizados por nuestro equipo médico, dice este comunicado. De los 8 pacientes atendidos, un paciente ingresó en condición crítica fulminante con daños severos y pese a todos los esfuerzos no se pudo evitar su deceso. 2 pacientes, en cambio, fueron intervenidos quirúrgicamente en forma inmediata y se encuentran estables. Hoy otro paciente que está estable y será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Y también hay 2 pacientes que fueron atendidos con heridas menores y 2 pacientes fueron derivados a otras casas de salud. También les cuento que pudimos contactar con una de las personas, una trabajadora que estuvo en el lugar de los hechos aquí el día de ayer. Vamos a que nos cuente un poquito sobre qué pasó. Cuéntanos cómo viviste el ataque armado que se vivió el día de ayer en contra de Fernando Villavicencio. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, fueron momentos muy caóticos, tanto para las personas como yo que estábamos aquí. Tuvimos mucho miedo ya que presenciamos la balacera y todos los momentos de trauma. De hecho, vimos a los que creemos que son sospechosos, estuvieron aquí. De hecho, estaban comiendo como unas personas normales, hasta que aceleraron sus motos de forma muy extraña y nos fijamos que las motos no tenían ni siquiera placas. Ahí se nos ocurrió llamar al 911, sin embargo creo que ya fue muy tarde porque unos segundos después ya empezó. ¿A qué hora llegaron aproximadamente estas personas que estarían implicadas en este ataque? A las 5:10 de la tarde. ¿Se quedaron hasta qué hora más o menos? No sé si a ustedes les dio miedo a estas personas, ¿cómo ustedes reaccionaron? Teníamos mucho miedo porque sí se veía unas personas súper extrañas, entonces estábamos con mucho cuidado, atentos a lo que nos podían hacer. Cuando ya escucharon ustedes las detonaciones, ¿cómo reaccionaron? Nosotros cerramos las puertas y obviamente la clientela se puso en el piso y estábamos muy nerviosos. Bueno, agradecemos a una de las trabajadoras que, como les había comentado, ella estuvo presente el día de ayer en este ataque armado en contra de Fernando Villavicencio, que prácticamente terminó con su vida. Le recordamos también que estamos en estado de excepción, son 60 días que ha decretado el presidente de la República, Guillermo Lasso, para este estado de excepción que básicamente prohíbe, entre una de las cosas, las reuniones de todas las personas, también un poco del tema de la movilidad. También recordemos que se declaró 3 días de luto nacional debido al fallecimiento del candidato presidencial. Y también les cuento un poquito que el día de ayer nosotros pudimos recoger, nosotros como Diario El Telégrafo pudimos recoger varias de las reacciones de los candidatos presidenciables que lamentaron básicamente todo el asesinato y todo el hecho deplorable que ocurrió el día de ayer. No sé, compañeros, ¿ustedes tienen alguna consulta?
Sí, vale. Si nos puedes repetir, por favor, el número de pacientes que se encuentran en este momento en la Clínica de la Mujer. No sé si has podido preguntar si a la persona fallecida se refieren entonces a Fernando Villavicencio. Él es la persona, pues, que se refieren en ese comunicado como fallecida, o es otra persona a la que se refieren. Solo si nos podrías confirmar aquello, vale. André, básicamente no hay mucha claridad, simplemente cuando preguntamos, nos acercamos a la clínica, nos dijeron que nos podían dar este comunicado. En este no dice quién es la persona fallecida, pero nos dijeron que esta es la información que nos podían dar hasta este momento. Son 8 heridos los que se han entrado que han entrado a esta casa de salud, y básicamente ahorita nos están desalojando en la policía porque están realizando su trabajo, están básicamente ellos ingresando a los diferentes locales, están preguntando para ver qué es lo que ha pasado. Entonces, por eso estamos un poquito yéndonos para atrás, porque nos están diciendo que por favor desalojemos toda esta área, que como les había comentado anteriormente, hay varias calles que están cerradas, desde la calle Pereira hasta la Gaspar de Villarroel. También está cerrada la calle Vicente Cárdenas. Entonces les comentamos a nuestros amigos que tomen las debidas medidas para que no circulen por este sector, porque hay presencia de policía y por eso no podemos nosotros movilizarnos también para seguir preguntando al resto de personas. No sé si algo quieren preguntarme. Sí, una última corta y rápida, vale. ¿Cómo es el movimiento dentro de la clínica? ¿Has podido observar que lleguen familiares, que lleguen policías? ¿Hay gente que está ingresando y saliendo? ¿Qué nos puedes contar? ¿Resguardo de las víctimas? No se han podido contactar básicamente a familiares de las víctimas. Básicamente pudimos solo llegar hasta la puerta de emergencia y nos han dicho que solo nos pueden ayudar con el comunicado. No nos han dejado hasta el momento ingresar por obvias razones que nos dicen que es por motivos de seguridad, incluso del personal de la clínica. Entonces todavía no vemos mucho movimiento. Ustedes ven que en la parte de atrás está la clínica, es la parte de emergencia. Hay muy pocas personas, se ven básicamente miembros de la seguridad del hospital y no se ven muchas personas como que entrando, saliendo o con papeles o que digan que son, que refieran que son familiares de las víctimas que fueron heridas en este ataque armado. 7 de la mañana, 44 minutos. Agradecemos nuevamente este contacto a nuestra compañera Valeria Heredia por este completo informe y también por la presentación de este comunicado oficial por parte de la Clínica de la Mujer, donde confirma 8 heridos y un fallecido. Tendremos que conocer si se refieren al fallecido de Fernando Villavicencio. 8 heridos y uno de ellos fallecido. Y uno de ellos fallecido, así es. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más información. El Ministerio de Educación solicitó a las instituciones educativas del régimen Costa Galápagos se suspendan todos los eventos de celebración por esta fecha cívica del 10 de agosto. Esta decisión fue tomada ante el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Tenemos el comunicado en pantalla. Este comunicado, la cartera de Estado también expresó sus condolencias a sus familiares y a los seres queridos. Entonces también, Valeria Heredia, ayer hubo un pronunciamiento, varios pronunciamientos, sobre todo de los candidatos a la presidencia que se hicieron eco pues de esta noticia y vamos a hacer un recuento de lo que ellos dijeron a través de esta red social Twitter. Empezamos con Otto Sonnenholzner. Él decía: nuestro más sentido pésame y profunda solidaridad con los seres queridos de Fernando Villavicencio. Que Dios lo guarde en su gloria. Nuestro país se ha ido de las manos. Vamos con el siguiente, que en este caso es Jan Topic, y ha puesto la siguiente información. Como ecuatoriano lamento profundamente el asesinato de Fernando Villavicencio en manos de criminales. Mi sentido pésame a sus familiares y solidaridad con sus seguidores y amigos. Hoy más que nunca se reitera la necesidad de actuar con mano dura contra la criminalidad. Que Dios lo tenga en su gloria, es lo que ha dicho Topic, quien por cierto ha mencionado que él suspende su campaña electoral. Así es, también tenemos otro tuit justamente es el tuit de Jan Topic, como tú ya lo decías. Él también se sumó a la suspensión de campañas, como lo hizo también Yacu Pérez. Los dos habían ya ratificado
que pues por solidaridad y también por lo que está ocurriendo con la familia de Fernando Villavicencio, ellos han decidido suspender sus actividades de campaña para este día. Pero también tenemos otras reacciones, si nos ayuda por favor producción con el siguiente tuit, porque en realidad todos los candidatos presidenciales hicieron su pronunciamiento oficial. Hablábamos también de Yacu Pérez, él mencionaba en su cuenta personal, ahí lo tenemos, Yacu Pérez Guartambel, consternado por el tráfico y condenable asesinato de Fernando Villavicencio, mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Este hecho no quedará en la impunidad. Ecuador no merece una muerte más. Es momento de unirnos y recuperar la paz, decía Yacu Pérez, que también dijo que iba a llamar personalmente a todos los candidatos para poder reunirse y hacer una estrategia conjunta en temas de seguridad. Por su parte, Luisa González dice: con indignación recibo la terrible noticia del atentado que produjo el fallecimiento de Fernando Villavicencio. Esto nos enluta a todos. Mi abrazo solidario a toda su familia y coidearios. Este vil acto no quedará en la impunidad. Palabras de Luisa González, candidata a la presidencia. No fueron los únicos, también se pronunció Bolívar Armijos, candidato también a la presidencia del Ecuador, y él pone: el Ecuador está de luto, el país se desangra con tanta violencia e inseguridad. Nuestra profunda solidaridad con los familiares y seguidores de Fernando Villavicencio fue el tuit que puso la noche del día de ayer Bolívar Armijos. Además, ellos también decidieron suspender las actividades de campaña, lo informaron a través de esta cuenta, de esta red social, por solidaridad y respeto al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el día de hoy. Paz en su tumba, es lo que anunciaba también Bolívar Armijos. Vamos con uno más, en este caso Daniel Novoa Asín, quien escribió lo siguiente: mis más sentidas condolencias a la familia de Fernando Villavicencio, que Dios lo tenga en su gloria. Este es un atentado contra el país, la democracia y la paz de todos los ecuatorianos. El sexto entonces candidato presidencial en haberse pronunciado. Bueno, también tenemos el tuit del pronunciamiento del candidato presidencial Javier Herbas. Hemos llegado a un punto crítico. Mi solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio. Se trata de un ecuatoriano más que ha caído víctima del crimen organizado. Nos unimos en oración a sus familiares, amigos y coidearios. Hoy es un día negro para la democracia, un día de luto para el Ecuador. Palabras de Javier Herbas. Todos los candidatos presidenciales entonces se han pronunciado. Y bueno, algo adicional también que está, dice: debido al lamentable atentado en el que perdió la vida el candidato Fernando Villavicencio, en acto de respeto por sus familiares y allegados, también. Suspendo mi agenda del día de mañana. El Ecuador está de luto, concluyó. Si no me equivoco, son 4 de los candidatos presidenciales. Yacu Pérez, Herbas y Bolívar Armijos, que públicamente han dicho vamos a suspender actividades. Sí. Pero yo quiero resaltar quizá otro pronunciamiento que a mí me ha llamado muchísimo la atención también, y es la del pueblo Sarayacu, específicamente de la familia Hualinga, Patricia Hualinga, de este pueblo quichua de Pastaza, que en donde de hecho pues Fernando Villavicencio se exilió cuando él tuvo una persecución en el gobierno de Rafael Correa. Ahí tenemos, Heriberto Hualinga mencionaba: desde la casa con techo y palma y sin paredes en donde vivió su asilo Fernando Villavicencio, nos solidarizamos con su esposa Verónica Zarauz e hijos en estos momentos de dolor. Pedimos que se haga justicia y nos mantenemos en oración junto a mi esposa e hijos. También la dirigente indígena y activista ambiental Patricia Hualinga decía también: alguien con quien compartimos en familia y pueblo mientras eran perseguidos políticos del gobierno correísta, rechazamos absoluto este horrendo crimen. Mi solidaridad con su familia. Mencionaba este pueblo de Quichua, como lo decíamos, de la provincia de Pastaza, que también fue muy importante en la vida de Fernando Villavicencio, porque como lo mencionábamos, ahí fue donde él estuvo asilado durante algunos meses durante la época del gobierno de Rafael Correa. Bien, pero también se ha pronunciado la candidata a la vicepresidencia, quien pues era también el binomio de Fernando Villavicencio, y ahí tenemos el tuit de Andrea González Nader. Ella lo puso a las 10:17 de la noche el día de ayer: mi Fer valiente, no tengo palabras. Tendrás tu calle con tu nombre en Alausí, eso y mucho más. Nos quitaron nuestro presidente valiente, estoy destrozada. Ecuador no merece perderte así. Fueron las palabras de Andrea González, quien se pronunció a través de su cuenta de red social Twitter. Quien, por cierto, no podría asumir la candidatura presidencial. Tiene que ser una tercera persona
¿quién reemplaza a Villavicencio? Sí, el movimiento Construye y Gente Buena, que son los que estaban patrocinando su candidatura, deciden entonces sustituirlo. Ella se mantiene como candidata a la vicepresidencia. Bueno, también hay que destacar que no se puede cancelar la candidatura. Es incancelable. Tienen que poner un reemplazo para ir a las elecciones el 20 de agosto. 7:52, vamos a una pausa y retornamos. Bien, estamos de regreso con más información cuando son las 7 de la mañana, 53 minutos. Y bueno, la noticia del asesinato del candidato Fernando Villavicencio rápidamente recorrió el mundo entero. Hay varios medios internacionales que replicaron lo que pasaba en nuestro país. Diario El País de España tituló en primera plana el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio. Los sicarios descargaron al menos 40 disparos e hirieron a otras personas que la acompañaban. CNN en español tituló: matan a Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, en un atentado. Los Angeles Times de Estados Unidos también dicen: matan a tiros a candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, abanderado anticorrupción. También en Estados Unidos, el New York Times titula lo siguiente: Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador, es asesinado en un acto de campaña. Villavicencio era uno de los 8 aspirantes presidenciales en las elecciones que se celebrarán en unos días, el 20 de agosto para ser exactos. Deutsche Welle de Alemania dice: Ecuador, estado de excepción tras asesinato de Villavicencio. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción por 60 días en todo el país tras el asesinato a tiros del candidato Fernando Villavicencio y para garantizar las elecciones generales anticipadas. Además, la BBC de Londres también se hizo eco de esta noticia. Dice: asesinan al candidato presidencial Fernando Villavicencio a pocos días de las elecciones en el Ecuador. Esta ha sido la reacción entonces internacional tras el atentado que sufrió el día de ayer Fernando Villavicencio. Y realmente son pocos de estos los que hemos recogido para la magnitud de las noticias que se divulgaron acerca de Ecuador el día de ayer. Lo veíamos incluso en The Guardian, en Al Jazeera, también de Medio Oriente, que reportaban esto en medios de Israel también, y Colombia, en nuestro vecino país de Colombia. De hecho, hay una cobertura muy extensa. Hoy lo decíamos unos minutos, están de hecho haciendo entrevistas en vivo de lo que está ocurriendo. Esto ha dado de qué hablar pues en todo el mundo, no solamente en toda la región, porque decimos es algo inédito en la historia reciente de Ecuador que ocurra esto. Se conocía y se lo mencionaba antes de Ecuador, este paraíso de paz, que pues lamentablemente hoy tenemos que reportar que no es así. Incluso no es algo común en el resto del mundo. Son pocas las ocasiones que candidatos presidenciales son asesinados a pocos días de que se lleven a cabo las votaciones. Colombia fue uno de ellos, tuvo 3 candidatos que fueron asesinados en un mismo periodo de campaña, pero era porque, y fue hace más de 30 años, en una época muy dura, pero inclusive en México... Y siempre causa conmoción también cuando ocurren este tipo de cosas. Pero eso, mira, en México, que también es muy fuerte el tema del narcotráfico, uno no escucha que asesinen a los candidatos presidenciales. En Ecuador, recordemos que en 2023, en estas elecciones de alcaldías y prefecturas, hubo atentados y hubo candidatos de alcalde asesinados, pero esta es la primera vez que enlutan la papeleta de los aspirantes a Carondelet. Una nueva pausa, regresamos enseguida, amigos.